Continúan los juegos halloweenescos para este mes de octubre con el survival horror de PlayStation 2 Clock Tower 3, el cual es en realidad la cuarta entrega de la franquicia de Clock Tower y también la más diferente de todas. ¿Por qué decidiste hablar de la tercera entrega en lugar de la primera? Porque Clock Tower 3 lo terminé por primera vez recientemente en mi canal de Twitch y me generó suficiente impresión para hablar de él. La saga de Clock Tower fue creada originalmente por el difunto estudio de videojuegos japonés llamado Human Entertainment. El primer título fue para Super Nintendo en 1995. Era un point and click adventure, lo que era inusual para consolas, pero los controles estaban simplificados para que fuera suficientemente accesible para jugar con la cruz del control. La presentación del juego estaba fuertemente inspirada en la película de Dario Argento Phenomena, y la protagonista de Clock Tower se veía idéntica a Jennifer Connelly en esa misma película. Este primer título se quedó solamente en Japón y sacaron un port de él para PlayStation 1 y WonderSwan. Recientemente, WayForward hizo un port del juego para audiencias internacionales en plataformas modernas. La segunda entrega fue Clock Tower 2 para PlayStation 1. Sin embargo, esa entrega sí salió internacionalmente, así que fuera de Japón, Clock Tower 2 se llama solamente Clock Tower, ya que era el primero para el resto del mundo. En 1998 salió la tercera entrega de Clock Tower, pero no estuvo numerada en Japón, se llamó Clock Tower Ghosthead, pero como era la segunda en el resto del mundo, le pusieron Clock Tower 2 The Struggle Within. Después, a principios de los años 2000, el estudio Human Entertainment se fue a la quiebra, así que entre Capcom y Sunsoft revivieron a la franquicia de Clock Tower con un nuevo proyecto, el cual terminó siendo Clock Tower 3 en el año 2002. ¿Y en Japón no se llamó Clock Tower 4? No, porque técnicamente el tercer Clock Tower en Japón fue Ghosthead y no estuvo enumerado, así que le permitió a Clock Tower 3 llamarse igual en Japón y en el resto del mundo. Clock Tower 3 fue un cambio considerable en cuanto a la jugabilidad. Este ya no era un point and click adventure, sino un juego survival horror con controles más tradicionales. Aún así mantiene la idea principal de esos juegos, ser un título de horror donde usas a una protagonista que debe escapar de asesinos tipo slashers del cine de horror. La historia no está conectada directamente con los juegos anteriores, aunque la protagonista se llama Alyssa, igual que la de Ghosthead. Sin embargo, no creo que haya relación. Este es un buen punto para empezar, sobre todo para los que no disfrutan los juegos point and click adventure. La historia toma lugar en Inglaterra de principios de los 2000. Nuestra protagonista es una niña de 14 años llamada Alyssa que ha vivido en un internado fuera de casa por los últimos años. Su madre le advirtió que era sumamente importante que no regresara aún, pero cuando su madre desaparece, Alyssa decide que tiene que volver a su hogar para encontrarla. Una vez que llega, se encuentra con un misterioso hombre de negro que la asusta antes de marcharse. Luego, mientras Alyssa explora la mansión, escucha música de piano que proviene aparentemente de ningún lugar, y al escapar termina siendo transportada al pasado, a la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahí encuentra el fantasma de una niña que fue asesinada por un psicópata inmortal con un mazo, el cual ahora persigue a Alyssa también para matarla. Alyssa tiene que escapar de él al mismo tiempo que intenta descubrir el pasado de la niña muerta, para poder reunir su espíritu con el de su padre y que ambos puedan ir al cielo. Pero cuando es detenida por el asesino, Alyssa descubre sus poderes de chica mágica que le dejan usar un arco de luz con el cual puede detener al asesino inmortal. ¿Qué demonios, Peter? ¿Cómo pasó la historia de Alyssa buscando a su madre a viajar a la Segunda Guerra Mundial a arcos mágicos? Bueno, eso es justamente lo que hace especial a Clock Tower 3. Es el survival horror con la historia más neurótica que haya jugado. Lo que no estoy seguro si es algo objetivamente bueno, pero definitivamente lo hace interesante. El juego fue dirigido por el director japonés Kinji Fukasaku, el cual hizo 1 millón de películas en Japón, entre ellas Battle Royale del año 2000. Este fue el primer y único juego dirigido por Fukasaku, ya que murió un año después de su salida en el año 2003. Para Clock Tower 3, Fukasaku decidió darle a las actuaciones de los personajes un estilo extremadamente enérgico, lo que resulta en actuaciones muy exageradas y súper expresivas
que desentonan un poco con la atmósfera de horror, pero al mismo tiempo las hacen divertidas. Probablemente una de las más raras es cuando Alyssa se encuentra con su amigo de la infancia, Dennis. Dennis? What are you doing here? Pull me up! Hurry! Phew! I thought I was a goner for sure. Long time no see, Alyssa. I haven't seen you since we were in primary school together. It must be 3 years? What do you think you're doing entering a lady's residence through a window? I have to give you something. Here it is. It's the key to my grandfather's room. Mother always has this key with her. What are you doing with it? You saw her? When? And where? Calm down, calm down. It was yesterday morning and your mother drove by in her car. Oops. And she said you might come back from boarding school and asked me to hand that key to you if you wasn't back in time. She must have known I'd disobey her and come back here. She must have gone up to meet me. We just missed each other. Hey, Alyssa, you've really changed since I last saw you. I'm going to go and check my grandfather's room. Hey! Well, it looks like you've grown up too, Dennis. Oh, come on. That was then and this is now. Wait a minute, would you? Parece comedia. Según busqué por internet, Fukasaku era un director algo experimental y diverso, así que supongo que eso explica las cinemáticas del juego. Realmente la historia y los videos son mi parte favorita de Clock Tower 3, porque incluso cuando las cosas se ponen serias, lo hacen de una forma que te deja con la boca abierta, como la parte del asesino del ácido, la cual, si no quieren que se las arruine, brínquense al minuto que aparece en pantalla, porque la voy a mostrar toda. Actually, I've been busy making this. Albert, what's this? Winter's coming, and I don't want you catching cold, wandering around outside. I've been making this in my spare time. How is it? Warm enough? It's lovely. So warm and soft. Thank you. Thank you so much. That's enough playing happy families. You make me sick. How do you like the acid bath? Now may you both be blinded and search for each other in vain for all eternity. Pitiel, eso fue terrible. ¿Cómo te puede gustar esto? Eres un enfermo. Creo que es realmente entretenido. No sé si sentir lástima o risa. En realidad, tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Los gráficos de Clock Tower 3 son estupendos para el año 2002. De hecho, siempre asumí que debía ser del año 2004 o 2005, ya que le saca un buen jugo a la consola. Y las cinemáticas, a pesar del estilo súper exagerado, tienen animaciones extremadamente fluidas y realistas, seguramente hechas con un estupendo uso de motion capture. Pero luego tenemos momentos como los efectos especiales de las explosiones reales de las bombas que se ven completamente fuera de lugar. En cuanto a atmósfera y presentación, creo que Clock Tower 3 es fantástico. Donde no brilla tanto es en la jugabilidad. La recepción de la gente fue bastante mixta cuando este juego salió. Yo no creo que sea una mala jugabilidad del todo, pero sí podría estar mejor ejecutada. Al final del día, este es un survival horror, así que tendrás que escapar de asesinos, resolver puzzles y pelear contra jefes.
Los puzzles son en su mayor parte bastante accesibles. Algunos son muy fáciles, algunos son muy oscuros, pero en su mayor parte diría que están bien hechos. Cuando se trata de escapar de los asesinos es donde las cosas se ponen más grises. Tu única forma de defenderte es esconderte o con agua bendita, pero tienes usos limitados de ella. Cuando los asesinos se acercan a ti o te lastiman, se llenará tu barra de miedo. Si tu barra de miedo se llena demasiado, Alyssa correrá despavorida y será muy difícil de controlar. Si te lastiman en ese estado, vas a perder. En sí la idea está bien, es como en los juegos anteriores. Y el título te da bastantes ítems para disminuir tu miedo. Pero el juego puede ser un poco sucio y te obligará a que Alyssa entre en un estado de miedo. Esto puede llevar a algunas muertes baratas, pero honestamente no creo que sea la gran cosa. Un par de muertes baratas en un survival horror de PlayStation 2 no es lo peor del mundo. Sin embargo, el aspecto más controversial son las peleas contra los jefes. En ellas, Alyssa canaliza sus habilidades de Quincy para sacar su arco de luz. Tiene que darle 3 disparos cargados al máximo al jefe para poder hacer un último disparo que lo elimine a pesar de su inmortalidad. Esto en teoría suena bien, pero la ejecución es cuestionable. Verás, Alyssa apunta automáticamente y una vez que ya hizo el autoapuntado debes cargar la flecha. Pero mientras cargas la flecha, lo que dura varios segundos, no puedes controlar la mira. Y si el enemigo se mueve, y lo va a hacer, arruinará tu disparo. Eso suena sumamente desesperante. Y puede serlo, las peleas realmente no se tratan de tu habilidad para apuntar, sino de tu habilidad para predecir los movimientos del enemigo y cómo te colocas para que tu flecha conecte con él. A veces estas peleas pueden ser súper rápidas y a veces te puede tomar múltiples intentos. Es mitad habilidad tuya, mitad suerte. En su mayor parte, esto no me molestó demasiado, excepto por el último jefe, el cual por culpa de la cámara no puedes ver bien la mitad de la pelea. Pero el resto de los combates no me parecieron tan molestos como a otras personas. Aunque la verdad no puedo culparlas por sus críticas. No creo que estén del todo equivocados a los que no les gusta el sistema de combate contra los jefes. A Clock Tower 3 le fue terrible en su salida. Capcom estaba esperando cerca de 500,000 de copias vendidas y no llegaron ni a las 100,000. Si a eso le sumamos la recepción mixta que tuvo, no es sorpresa que no ha habido un nuevo Clock Tower. De hecho, el juego de Capcom Hunting Ground del año 2005 es visto por muchos como un tipo de secuela espiritual, porque sí tiene en realidad varias similitudes. Cuando me puse a jugar Clock Tower 3 realmente creí que no me iba a gustar mucho, pero la verdad es que haciendo al lado un par de momentos muy irritantes y la terrible pelea final, me la pasé bastante bien. Es algo corto, me tomó unas 8 horas, pero siento que dura lo que debe durar. La verdad es que me gustaría jugar otro juego de este tipo con altos valores de producción y actuaciones súper exageradas que caen en lo divertidas. Pero eso es todo por hoy. El próximo episodio será el último de Halloween de este año. Pero el próximo episodio será en noviembre, Vitiel. Eso en YouTube, para los que apoyan en Patreon, aún será en octubre. Bueno, pues si eso es todo, hasta la próxima. May. Daddy! Thank you, May. Your beautiful playing has brought me back to you. At last, we can be together again. Thank you, Alyssa. Thank you. Thank you. Goodbye, Meg. Goodbye, Mr. Norton. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Muchas gracias a los Patreons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, Ed Apocalíptico, Fernando Cucurella, Flavio Ernesto, Nelson Alexander. Muchas gracias.